Hola, esta es mi presentación final de Teoría del Conocimiento. Yo soy Melissa Guerrero de la convocatoria del 2018. Entonces, mi presentación de Teoría del Conocimiento va a tratar el tema del cáncer. Entonces, pues en contexto, el cáncer es un tipo de enfermedad en donde las células empiezan a tener problemas y se empiezan a reproducir de manera muy rápida, creando tumores, o las células pierden su proceso de crearse, como morir y como crearse más. Entonces estas células que ya están dañadas se siguen reproduciendo y esto crea los tumores y pues crea el crecimiento del cáncer y también puede llegar a crear metástasis, que se conoce como cuando el cáncer se reproduce a otras partes del cuerpo. Eh, el cáncer puede empezar en cualquier lugar del cuerpo y pues se forma por un trillón de células. Pues es por esto que el cáncer se puede, como en las últimas épocas se ha vuelto muy común de encontrar en los seres humanos, porque se dice que una de cada dos personas tiene cáncer. Entonces, la pregunta de conocimiento que creé fue hasta qué punto es ético seguir implementando tratamientos invasivos a pacientes terminales. Pacientes terminales son aquellos pacientes de cáncer que ya se les diagnostica como terminales a causa de que el tumor ya está muy crecido, está muy grande o ya tiene metástasis en diferentes partes del cuerpo, es decir, que ya de alguna manera se le está diciendo que ya va a morir y que ya estos son sus últimos días. Entonces, para evidenciar esto, cogí un artículo de una revista de medicina muy importante y el artículo está escrito por Luisa Llanes y es la historia de Stephen Waring. Es un niño de que desde los 14 a los 21 años sufrió diferentes tipos de cáncer y siempre fue curado por tratamientos invasivos como lo son la quimioterapia, la radioterapia o cirugías. El problema era que siempre le quitaban un cáncer, pero después le encontraban otro. Entonces, pues esto le afectaba mucho y pues no lo dejaba seguir con su vida. Ya estaba tan afectado por el cáncer y también por estos tratamientos que pues ya no podía aguantar más tratamientos. Entonces lo metieron pues a un estudio con, eh, con anticuerpos monodonal llamado SGN35 y gracias a este anticuerpo él se curó del cáncer que había vivido por tanto tiempo. Entonces, pues, siguiendo esta historia de este artículo, hasta qué punto es ético seguir implementando tratamientos invasivos a pacientes terminales, pues me parece que la ética de los médicos debería ir más allá sobre su conocimiento científico, ya que pues estos saben que ya el paciente se va, pues ya no tiene cura su cáncer, pero siguen implementando estos tratamientos también como de pronto para darles como un poco de fe y pues implementan como la razón y con la fe para poder lograr que los pacientes como que sigan creyendo que tienen alguna esperanza. Entonces, pues esto lo hacen los médicos para, para seguir dándole esperanza a los pacientes y de alguna otra forma también tiene una connotación también económica, ya que estos tratamientos como lo son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía son tratamientos demasiado caros, entonces pues también le dan como diferentes ayudas monetarias a los cirujanos y a los médicos. Sin embargo, ¿hasta qué punto es necesario seguir implementando estos tratamientos como son la quimioterapia, la radioterapia y las cirugías, que en la mayoría de casos estos son los que debilitan más al paciente que el mismo cáncer, ya que estos tratamientos atacan todas las células del cuerpo y no miran si son células benignas o malignas, entonces pues están también atacando todo tu sistema nervioso y todos tus, como toda la estructura del cuerpo. Entonces pues también se dice mucho que los pacientes de cáncer se vuelven tan, como que se decaen tanto y se ven tan decadentes, mmm, no por la simple existencia de esta enfermedad en sus cuerpos, sino también por el tratamiento que se les aplica. Eh, una de las preguntas sustitutas que encontré es hasta qué punto es correcto alargar la vida del paciente terminales de cáncer con estos tratamientos.
Eh, pues para el cáncer siempre se han implementado, como lo dije antes, lo que son la quimioterapia, que es la inyección de veneno al cuerpo, pues de una manera como coloquial de explicarlo. La radioterapia, que es someter a radiación ionizante al paciente, y pues lo que es la cirugía, que es cortar partes del cuerpo. Pues esto lo saqué de este artículo que se llama Estudio Quimioterapia mata a los pacientes de cáncer más rápido que ningún otro tratamiento. Esto es ya que nomás en Estados Unidos al año hay 1.650.000 seres diagnosticados con cáncer, y de estos se pronostica que, que mínimo 580.000 de estos morirán. Eh, pues esto lo que nos está demostrando es que cuando un paciente ya es diagnosticado, como estos son tipos de tratamientos que se implementan cuando el cáncer está como no tan avanzado, que están en sus etapas como primerizas. Entonces, pues esto ayuda a que el cáncer no siga evolucionando. Y pues ahí el cáncer no ha atacado tanto tu cuerpo, entonces tu cuerpo tiene la suficiente fuerza para, para mantenerse y pues poder sostener esto. Entonces, pues, ¿hasta qué punto la razón de las ciencias humanas, pues la razón que se deriva de las ciencias humanas, se sobrepone ante la fe y la ética? Porque pues éticamente, si una persona ya está diagnosticada con cáncer terminal, pues una de las formas sería como dejar que el paciente como que pudiera disfrutar de los momentos que le quedan, pero como los las ayudas monetarias que traen pues la quimioterapia, la radioterapia y las cirugías, porque son tratamientos demasiado costosos, pues esto también afectaría al cirujano de alguna manera o al médico. Entonces, pues se habla de cómo, si nos ponemos a pensarlo, eh, pues en estos pacientes ya terminales se debería poder implementar como dejar la razón que se da a través de lo científico, para implementar otro tipo de razón, intentando pues que el paciente por lo menos como disfrute las últimas etapas de pues lo último que le queda de vida, ya que pues si se le siguen implementando estos tratamientos, lo único que van a hacer es afectar más a los pacientes, y pues hacer que pues ya que se están afectando más sus sistemas nerviosos y su cuerpo y las estructuras de su cuerpo, pues obviamente el tiempo que les queda por el cáncer se va a ver reducido por el efecto que tienen estos tratamientos invasivos en el cuerpo. Entonces, pues también de alguna forma le están eh, acortando el tiempo que les queda de vida a estos pacientes. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera aferrarse a la fe es importante para sobrepasar estas situaciones? Entonces acá ya empezamos a hablar sobre la fe. Entonces pues hay médicos que ya se dan cuenta como desde el punto ético que sus pacientes ya no van a ser poder salvados por la quimioterapia, por la radioterapia, ni por la cirugía, que son los tratamientos más comúnmente usados y son tratamientos invasivos. Entonces, pues, desde el punto ético empiezan a tratar otro tema que es como la fe. Es el sistema que les da como esperanza a los pacientes. Entonces, pues acá tenemos pues este es Pedro Pablo, es un señor que sufrió de cáncer, y pues este es como aquí está hablando de lo que como que fue para él tener cáncer. Entonces pues habla acá sobre que la quimioterapia y la radioterapia pues lo afectaron y lo hicieron sentirse más débil, porque afectaban todo su sistema nervioso y como no sabía, sus células también estaban siendo afectadas. Entonces pues también dice que es importante que él siempre se aferró a la fe y siempre tenía esa imagen de Dios y de religión, para poder decir como si la ciencia y la razón que les da la ciencia a los médicos no me puede salvar, pues hay como otro poder que lo puede salvar, porque para estos tipos de pacientes es importante como los sentimientos y la como la cara que le pongan a esto
también los va a afectar, porque si tú estás decaído, estás triste, pues obviamente tu sistema, tu cuerpo va a sentir esas energías y pues la fuerza que tiene tu cuerpo como para seguir adelante, pues la poca fuerza que queda después de estos tratamientos invasivos, pues debería ser mayor con como tu energía. Entonces, pues digamos que acá es donde se empieza a implementar como el contraste entre la razón científica y la fe, ya que pues al final de estos pacientes lo único que les queda es la fe, y es lo que él decía pues si estoy acá es porque Dios quiere que esté acá. Entonces pues ya estos pacientes ya no tienen ninguna forma de aferrarse a la razón científica, porque la razón científica lo único que les está diciendo es que ya se van a morir y ya no hay nada más que hacer, que lo único que pueden hacer es la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, y pues esto los va a afectar eh, de manera como no los va a dejar como seguir adelante con su vida, pues con el tiempo que les queda. Pero mucha gente al aferrarse a la fe ha podido sobrepasar esto, y pues al menos lo que les queda de vida lo ha podido como vivir de alguna manera como feliz, porque ya la razón científica ya no les da más como verdades, ni les da más situaciones en las que esto les puede ayudar. Entonces, para concluir, volvemos a la pregunta de conocimiento, que es hasta qué punto es ético seguir implementando tratamientos invasivos a pacientes terminales. Pues acá miramos la ética desde la razón científica y desde la ética, y pues comparamos estas dos ideas que siempre se contraponen y son un contraste, ya que pues los pacientes terminales de cáncer ya no se les puede seguir implementando como soluciones ni tratamientos que los salven como seguidos por la razón científica. Entonces pues ya nos toca mirar ese otro punto, que es la fe, y es esta como lo que les da la forma de seguir. Sin embargo, pues hasta qué punto la fe o hasta qué punto la razón deben ser utilizadas en este tipo de pacientes, porque tampoco puede ser que la fe sea la única solución y que el paciente decida no someterse a ningún tratamiento, ni la quimioterapia, ni la radioterapia, ni a las cirugías, porque dicen que la fe los va a salvar. Es decir, es como decir que la religión y Dios son los únicos que tienen el poder de salvarlos. Entonces, pues son dos conceptos que siempre se van a estar como contraponiendo, y pues hay que encontrar como la parte ética en estos pacientes. Siempre se va a ver como encontrando el punto medio entre la razón científica y la fe, donde el paciente tenga como diferentes formas de aferrarse como a la idea de que va a poder sanarse. Sin embargo, pues siempre toca mirar como pues hasta qué punto es correcto que sea o totalmente a la razón científica o totalmente a la fe. Yo creo que pues siempre tiene que haber como un punto medio entre estos dos, para que el paciente pueda tener una mayor habilidad de supervivencia y pues pueda tener más soluciones.